así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas. No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Otro de los principios que encontramos en la Escritura es que cuando Dios quería entrar en un trato especial y específico y determinado con su nación o con alguna nación, Dios levantaba a un hombre. Dios levantaba un mensajero. Dios levantaba a una atalaya. Dios levantaba una trompeta y levantaba a ese hombre con la finalidad de darle un mensaje. Y ese mensaje que Dios le entregaba a aquel hombre estaba dirigido para aquella nación, para aquel pueblo, para aquellos habitantes. Y la mayoría de aquellos mensajes estaban dirigidos a corregir la conducta, el comportamiento y la disposición del corazón de aquellos hombres hacia Dios, hacia el Creador de todas las cosas. Porque Dios en su trato misericordioso buscaba hablarle al hombre. Dios nos muestra a través de la Escritura que Él es un Dios que se comunica. No es aquel Dios que dijo un presidente, es que Dios es inaccesible, el Dios de la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios que se comunica, que se relaciona, que quiere revelarse al hombre. Y cuando Dios necesita corregir cosas, cuando Dios necesita entrar en un trato con alguna nación, Dios levanta a sus mensajeros. Para eso está la iglesia en este tiempo. Tiene el mensaje, tiene la palabra, tiene el Espíritu de Dios, tiene la mente de Cristo, precisamente para llevar al corazón de la humanidad, al corazón del hombre, la corrección, el trato de Dios con la conducta humana. Eso lo vamos a ver a lo largo de la Biblia. Cuando usted llega a buscar, investigar en ella, a relacionarse con la Escritura, cuando usted comience a leerla, cuando usted entienda que la tradición no lo puede transformar, cuando usted entienda que la tradición no puede limpiar su conciencia, cuando usted entienda que usted está muerto en delitos y pecados, y comience a tener un contacto con la Escritura, con la palabra creadora, con la palabra que hace, con la palabra que crea, que hace nueva todas las cosas, entonces usted va a comenzar a entender la esperanza. Y usted va a comenzar a entender el sentido de la iglesia. Y el sentido de por qué alguien entró hoy a su casa para evangelizarlo, para hablarle de Jesús, para hablarle de Cristo. Esa persona que entró a su casa, entró porque trae la esperanza. Esa es la función de la iglesia. Llenar esta comunidad, llenar a los habitantes de esta comunidad con la esperanza. El mensaje de Jesucristo. Nuestra nación atraviesa momentos muy difíciles. Según los analistas, Venezuela vive y pasa una de las crisis más terribles que ha vivido en toda la historia desde que es república. Algunos van más allá y nos dicen que Venezuela está enfrentando una crisis tan tremenda que aún no se entiende cómo los venezolanos pueden comer, cómo los venezolanos pueden sostener a sus familias, cómo los venezolanos pueden sostener a sus hogares, cómo los venezolanos pueden vestirse, calzarse,
alimentarse, sostenerse. Todos los días hay familias que viven milagros en sus hogares. A diario, en la mañana, al mediodía, en la noche, es un milagro permanente en las casas. ¿Sabe qué es eso? La misericordia de Dios. Amén. El trato de Dios. El amor de Dios por usted. Su trato, su gracia. Dios extendiendo su misericordia para que usted pueda comprender que Él le ama, que Él tiene un propósito con su vida. Pero por sobre todas las cosas, que usted entienda que Dios ha entrado en un trato con este país. Y cuando Dios entraba en un trato con alguna nación y enviaba a sus mensajeros, le hablaba al pueblo y le hablaba a sus autoridades. A Israel, por ejemplo, le dijo y lo comparó a un buey y dijo: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Un burro. Pero dijo el Señor: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Me está abriendo la espalda. Bolívar en alguna frase también lo dijo. Dijo Bolívar: un pueblo sin estudio es un ser incompleto. Moral y luces, dijo el Libertador. En el año 1983, un hombre de apellido Anzola, en Europa, en España, relata él en un libro y en un escrito que hizo para un diario de circulación nacional en Venezuela. Escribió y envió desde España aquel escrito que luego apareció en las páginas de aquel diario. Cuenta el hermano Anzola que un día estaba él en el lugar donde vivía en España y tuvo una experiencia con Dios. Algunos le creyeron, otros no. Nadie está obligado a creer. Y relata él en su escrito que en aquella experiencia que él tuvo con Dios, él vio a Venezuela. Él vio a su nación. Él vio a su país. Cuenta él que él estaba en oración ese día orando por su nación. Y dice que él vio a su país y que escuchaba un gemido en su país. Y que aquello lo llevó a él a orar y a llorar y a gemir por su nación. Y relata el hermano en aquel escrito que compartió y que luego aparece en un libro. Dice que él fue a un lugar donde vio el mapa de Venezuela y escuchó una voz que le dijo: Anzola, no es un caballo el símbolo de tu nación. No es un caballo victorioso el símbolo de tu nación. El símbolo que representa tu nación es una danta. Y dice que en aquella experiencia el Señor le permitió venir cerca, donde veía más de cerca aquel animal que cubría todo el territorio venezolano. Y el Señor le dijo: ese es el símbolo de Venezuela. Y le dijo: así como es la danta, así es esta nación. Una de las características de este animal, nativo y oriundo de estas tierras, es que es un animal terco. La danta es un animal testarudo. Por donde ese animal mete la cabeza, por ahí se va. Y el Señor le hizo ver a este hombre que la nación, su nación, Venezuela, era una nación sin entendimiento, sin conocimiento. Ese animal representa tu país. Y pudo entender y comprender el hermano Anzola en aquella oportunidad. Le
le dijo, el Señor le hizo ver y comprender que iba a llegar un momento en el que iban a venir a Venezuela grandes cantidades de circunstancias de corrupción. El Señor le dijo aquel día a aquel hombre que demonios de corrupción iban a entrar a este país, que iban a saquear este país, que iban a saquear las riquezas de esta nación, que iban a acabar con el patrimonio de esta nación. Y aquel hombre, movido por Dios, compartió aquello en un diario. Él estaba en Europa. Eso fue publicado en el diario El Nacional. Están los datos del periódico donde apareció. Algunos le pusieron atención, otros no. 2 años más tarde, en una concentración en un estado capitalino de nuestro país, vino un hombre a predicar. Y aquel hombre compartía en aquel lugar un mensaje que el Señor le había entregado. Y dijo aquel hombre, vienen días en los cuales en Venezuela los venezolanos van a tener que comprar su moneda. Y hubo gente que dijo, este hombre está loco. Este hombre no sabe lo que dice. Aquel hombre dijo, mire, 1 kilo de harina va a costar 3 millones de bolívares, y la gente no lo creía. Más. Hoy en día, después de 40 años, yo era un niño. Nos ha tocado a nosotros ir a lugares para comprar nuestra moneda. Nos venden el efectivo en nuestro país. 1 kilo de arroz, 1 kilo de harina ha pasado los 3 millones de bolívares. Saque la cuenta con las devaluaciones que hay. Hay un fenómeno tan terrible en nuestro país que hasta el dólar se devalúa. No hay una crisis económica, no. Hay una crisis espiritual en Venezuela. Sí, señor. Hay una crisis moral en Venezuela. Santo Padre. No hay confianza en las instituciones. Hoy en día no hay un venezolano que confíe en ninguna institución. Venezuela está desmoralizada. Uno ve en los rostros de los niños la timidez. Uno ve en los rostros de los niños el miedo, el temor, el atraso educativo. Usted sabe leer, deletrear un niño de 8 años, que debe estar en 4º grado, está en 2º grado. Venimos de un lugar donde los niños están desnutridos. Y no es por ausencia de comida, hay comida en ese pueblo. Donde hay enfermedades, donde usted ve la tristeza y la frustración en la gente. Así está el venezolano, triste, frustrado, desesperanzado, sin esperanza. Así vive Venezuela. Aquellos tipos entendieron algo, no sabemos. Hoy pudiéramos juzgarlos, la historia los juzgaría. Pero algo vieron esos hombres, algo entendieron esos hombres, algo puso Dios en el corazón de esos hombres, que hoy nos ha tocado vivir a nosotros. Somos una generación que nos toca rescatar a otra. Somos la generación que Dios ha levantado en este país para rescatar a una generación que le tema a Dios, que le crea a Dios, que viva para Dios. Porque hoy Venezuela está poniendo su esperanza en cualquier otra cosa, pero menos en Cristo. Y la iglesia está llamada a llevar a este pueblo a los pies de Cristo. El Señor le dijo a Jeremías para un mensaje para Baruch. En el mensaje para Baruch, Baruch era un secretario, era una especie de amanuense que tenía Jeremías. Y cuando venía la revelación al profeta, él dictaba y Baruch escribía. Pero Baruch tenía pensamiento. Baruch tenía planes. Baruch estaba escribiendo la revelación de Dios, pero Baruch tenía sus propios intereses. Como hay gente hoy día que va a las iglesias o escucha la palabra de Dios, pero tiene sus intereses.
tiene sus planes. Piensa en su bienestar. Piensa en cómo le va a ir. Piensa en si está bien o está mal. ¿Cuántos cristianos no se han ido que hablaban de fe? Se han ido del país. No los culpamos, no vamos a hacer un tribunal en esta noche aquí. Pero lo que sí yo sé y entiendo es que hay una esperanza. Si nos vamos todos de este país, ¿cuál esperanza le queda a este país? El Señor le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar? Como la gallina junta sus polluelos. Dicen los estudiosos de los animales que no hay lugar más seguro en la tierra para un pollo que bajo las alas de su madre. Y esa es la comparación que Jesús utilizó para Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise juntar bajo mi refugio? ¿Cuántas veces te quise cuidar? ¿Cuántas veces te quise proteger, Venezuela? ¿Cuántas veces te quise cuidar? ¿Cuántas veces quise mostrarte que mi protección y mi refugio era suficiente? Pero desviamos nuestra mirada. Confiamos en lo humano. Pusimos nuestra esperanza en el brazo humano y no en Dios. No en el fuerte, no en el todopoderoso. El Shaddai, Dios todopoderoso. Dios le dijo a Abraham, le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, porque yo soy el Dios todopoderoso. Dios tiene un propósito con este país. Dios tiene un propósito con esta nación. Amén. Pero tú tienes que dejar tus planes. Tú tienes que dejar tus intereses a un lado. El Señor le dijo a Baruch: tu vida será tu botín. No busques grandeza, Baruch. No busques ser importante. No busques ser exitoso. Tu vida será tu botín, porque yo traigo juicio sobre esta tierra. Porque Dios ha entrado en un trato con esta nación. Entiéndalo usted o no lo entienda. Lo entiendan los gobernantes o no. Dios está en un trato con Venezuela. Y el trato de Dios es para que los venezolanos podamos proceder al arrepentimiento. Amén. Cierto que usted, cuando obtiene dinero, no haya que hacer con él. Pareciera que agarrar agua entre sus manos y se sale. ¿Verdad que no rinde? ¿Verdad que usted va a un lugar y tiene que hacer maromas para tratar de llevar todo a la casa? Porque hemos puesto nuestra esperanza en la moneda, en el dinero, y no en Dios. Tu vida será tu botín. Eso le dijo el Señor a Gelón. Tu vida será tu botín. Si has anclado tu vida a Jesucristo, tu vida será tu botín. Si has escuchado la salvación, ese es el lugar para resguardar tu vida. Ese es el lugar para que tú te salves. El Señor ha entrado este día a tu hogar. Amén. Para que tú salves tu vida. Amén. No podrás salvar nada material. Tu vida será tu botín. Para eso vino Cristo a la tierra. Para eso Dios se hizo hombre. Para darnos la salvación. Yo creo que Dios puede restaurar este país, esta nación. Pero si no hay un pueblo que lleve su mensaje, si no hay un profeta que lleve su mensaje, porque el profeta hoy es la iglesia. La iglesia es el profeta. Es la que tiene que llevar el mensaje. Es la que tiene la revelación. Es la que tiene el Espíritu de Dios. Es la que tiene la autoridad para plantar, porque el Señor dijo: yo voy a destruir a los que edifiqué. Porque Él tiene el poder. Él tiene la autoridad. Y Él le dijo a Jeremías cuando lo llamó y le dijo: porque yo planto, ¿verdad? Y destruyo y desarraigo. Así le dijo Él a Jeremías: te he puesto para destruir, derribar,
desarraigar, pero también para plantar y para edificar. Nosotros estamos en esa generación. Estamos llamados a edificar en el corazón de los niños que vemos por ahí. El niño se sentó allá en el alambre ahora. Creo que se fue. Estamos llamados a plantar en el corazón de esos niños. Evangelizando ayer por allí, hablaba con un niño, sus lágrimas salieron al rato de hablar con él. Dijo, mi mami tiene una válvula aquí en la cabeza. Tu papi me dijo, no vive conmigo, está fuera del país. ¿Compartes con él? No, me dijo. ¿Hablas con él? No, tampoco. Hoy ha ido a la iglesia, creo que ha estado en la iglesia, es de por ahí. Pero él representa miles. Él representa cientos que están en sus hogares viviendo igual, con la esperanza de ser abrazados por su padre, esperando el amor y el afecto de su madre, queriendo que su madre sea sana. Ver a su madre envejecer, que su madre lo vea crecer. ¿Cuántos sueños no hay en el corazón de los niños? Necesitamos una iglesia que entienda que tenemos que llevar el mensaje a esa gente que está allí, a este pueblo, a este caserío, a este lugar. Para eso está la iglesia. Lo que haya de cumplirse se cumplirá, pero nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Llevar su mensaje y llevar la esperanza. No dudemos, hermanos, la esperanza de este pueblo, la esperanza de este sector es la iglesia de Jesucristo y el mensaje que Él nos ha entregado. Solamente en Él hay respuesta. Solamente en Jesús hay esperanza. Solamente en Jesús tenemos refugio y protección para nosotros y para nuestros hijos. Nuestra vida será nuestro botín cuando venga la hora dura para este país. Nuestra vida será la esperanza si la tenemos anclada en Cristo. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar por este país. Vamos a orar por las generaciones que vienen. Mis padres son llaneros. Fueron criados en el campo con un vaso de leche, en los corrales trabajándole. Sus padres le trabajaron a hacendados. Y ellos crecieron en fincas, en hatos, siendo obreros, lidiando con animales. Salieron de aquellos lugares para ir a otras ciudades, tal vez con una esperanza de que iban a tener sus hijos y educar a sus hijos. Yo estoy seguro que mis padres trabajaron para que yo fuera un profesional, para que yo tuviera una profesión, fuera a una universidad, me graduara. Y uno escuchaba en la casa las conversaciones de nuestros padres, para que nuestros hijos sean alguien, decían ellos. Para que ellos tengan una profesión, para que no dependan de ser obreros. Mi papá es herrero. Mi papá nunca dejó que yo aprendiera a soldar. No, porque usted tiene que estudiar. Porque si usted se pone a soldar aquí, le agarra pasión a esto y a la plata y no estudia. No estudie, vaya. Yo trabajo con mis herramientas para que usted coma. Y no está mal lo que él hizo. Me enseñó, me permitió estudiar. Pero ahora yo soy un profesional como muchas personas. Pero no podemos ganarnos nada para sustentarnos en este país. No alcanza el dinero. No alcanza lo que nos podemos ganar para vivir cómodamente. Pero era el sueño de nuestros padres. Y a veces converso con él y yo sé que en el fondo él se frustra. Porque él dice, oye, trabajamos tanto para que ustedes llegaran a ser profesionales y hoy en día no podemos casi ni ejercer nuestra profesión. Y menos nosotros los abogados que siempre estamos tildados de delincuentes, de estafadores, de trácalas. Y más hoy que hay tantas trampas. Pero yo a veces me siento con mis hijos adolescentes y les digo, estudien. Estudien, prepárense.
Porque va a llegar un día en este país en que va a haber una oportunidad y ustedes tienen que estar listos. Tienen que prepararse. Tienen que tener un oficio. Yo estoy tratando con ellos de no cometer tal vez lo que papá cometió conmigo. No aprendan la soldadura, la herrería. No, estoy tratando de que ellos aprendan un oficio. Porque ¿cuántos no se han ido de aquí a lavar platos, a lavar baños, a hacer oficios que si vienen aquí no los hacen? Pero cómo se ganan el alimento en otros países. Pero aún con ellos va a tratar Dios. Aún con ellos Dios les va a hablar. Aún en ellos Dios va a hacer que su voz se escuche. Entonces ahora nos toca a nosotros interceder por una nueva generación. Él no me enseñó a mí a temer a Dios porque él no era cristiano, no lo es todavía. Ahora yo enseño a mis hijos con el temor de Dios. Miren lo que Dios ha permitido para que una nueva generación tenga temor de Dios en su vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos has permitido, Señor, predicar tu palabra a pesar del tiempo, a pesar de este aspecto de lluvia, Señor, en este lugar. Gracias, Dios, porque tú tomaste control de todas las cosas y nos has permitido compartir tu palabra en esta noche. Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer en el corazón de esta gente. Yo no sé, Señor, a quién vas a llamar tu Padre, pero tu obra, ¿quién la detendrá? ¿Quién podrá detener a Jesucristo? ¿Quién podrá detener el avance de la iglesia? ¿Quién podrá detener al mensaje del Evangelio? No habrá poder en la tierra, no habrá poder en estos lugares que pueda detener a Cristo Jesús, su palabra, su testimonio. Porque si esta generación no lo hace, Él va a levantar una generación que lo haga, una generación que crea, una generación llena de Dios y de su temor. Si no lo hace esta generación, hablaste a través de aquellos hombres hace más de 40 años, Dios, y creemos que lo sigues haciendo. Creemos que tu voz sigue siendo anunciada, tu voz sigue siendo escuchada, Dios, en esta tierra, en el nombre de Jesús. Porque tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el dueño de Venezuela. Tú eres el dueño de esta nación. Tú eres el dueño de este país. Tierra de gracias este país, Señor. Y tú vas a traer en esta tierra un tiempo de bendición. Un tiempo de restauración, Padre.